Y bueno, y le damos paso a la última presentación por el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han quedado hasta ahora. Viene el panel de cierre y vamos a hacer la presentación oficial del nuevo semillero de Derecho Deportivo en la Universidad Javeriana, a cargo de nuestros estudiantes. Yo voy a estar a cargo de presentarles estos dos últimos escenarios y además, pues obviamente, de hacer el cierre a nombre de la universidad. Y en este último panel, no sé si me ayudan allá cambiando para que nos aparezcan los panelistas, pues los voy a presentar algo diferente. Nos va a acompañar Nos va a acompañar como moderador quien fue nuestro presentador el día de hoy. Aquí tiene su hoja de vida, pero además es un gran amigo. Fue estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, hizo su tesis de grado sobre las cláusulas de rescisión y su validez en Colombia. Yo, la verdad, personalmente lo quiero y admiro mucho. Acaba de cerrar su maestría en Derecho Deportivo no hace mucho, el año pasado. Está incursionando además en la práctica profesional después de estudiar. Y pues les pido que reciban, por favor, a Nicolás García con mucha emoción. Lo va a acompañar Daniela Cañizares, que como ustedes ven ahí, pues es abogada del Rosario, pero más allá de ser abogada del Rosario, tiene una hoja de vida intachable en el derecho deportivo, es la presidenta de la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo, fue parte del Ministerio del Deporte en la primera generación del Ministerio del Deporte, fue además, es además abogada en Derecho Deportivo, casi que de las fundadoras del área de Derecho Deportivo en una de las firmas más importantes del país de abogados como es Brigaro Urrutia, y sin duda, pues yo creo acá que es tal vez una de las exponentes más importantes lo que es romper brechas siendo mujer y sobre todo rompiéndolas en el fútbol y en el deporte. Al igual que como fueron nuestros dos panelistas antes. A Daniela también, por supuesto, un agradecimiento especial, porque es una gran amiga santafereña, al igual que Nicolás. Entonces, maravilloso. Terminamos con paneles albirrojos y los acompañará, pues obviamente, Daniel Cravo, que es socio fundador do Cravo, como é? Cravo Parceiro Valbuena Advogados. Ele é advogado de Inter de Porto Alegre, Fluminense, no Brasil. Muito emocionado de apresentar você, muito emocionado de que vocês vão discutir o futuro dos direitos de esporte. Nico, adelante. Bueno, Iván, gracias. Gracias. Pues primero, agradecerles a todos por quedarse. Eh, la verdad, estoy acá con dos personas que admiro, de las cuales quiero aprender muchísimo todos los días. Entonces, digamos, estamos ante un panel que tiene precisamente ese reto. Y por reto yo solamente me quiero referir, digamos, a esta palabra que es tan difícil de determinar en un aspecto, en un deporte como es el fútbol, y es el futuro que nosotros le vemos a este deporte. Se lo vemos en temas deportivos, probablemente. Se lo vemos en temas de innovación en tecnología, probablemente. Eh, um, pero yo sí quiero iniciar por preguntarles a ambos, ustedes digamos, cuáles son especialmente, cada uno tiene un área de expertise muy marcado y pues obviamente no puedo no preguntarles a cada uno en esa área de expertise, pues cómo ven el futuro del fútbol, a qué retos nos estamos enfrentando en especial en los años que vienen. O sea, Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la universidad por este espacio, a los organizadores. Yo quiero salirme antes un poquito del fútbol, porque creo que ese es el mayor reto que tenemos y es salirnos del fútbol. Porque, digamos, pues de mi experiencia lo que yo he visto es que el fútbol en medio de todo funciona. Tiene una estructura, unas organizaciones, unas reglamentaciones muy completas, pues con las dificultades que hemos visto a lo largo del día, pero existen. En cambio, tenemos otros sistemas, otras federaciones
que no tienen la misma organización y la misma legislación tan robusta, que creo que ese es el primer reto que tiene el derecho deportivo y es ir hacia allá. Hay un comentario que yo siempre hago que para mí es impresionante y es cuando yo estaba en el 2019 en el ministerio, hicimos una auditoría de las que para ese entonces eran 65 federaciones, hoy estamos rondando las 72, y solo había 2 federaciones que generaban recursos propios. Por supuesto, fútbol y rugby. Y rugby los generaba vendiendo camisetas de Tucanes. O sea, tampoco era una forma increíble de generar recursos, y el resto todas vivían del convenio que firmaban con el ministerio. Y no por esto digo que el Estado no deba estar presente, sí debe estarlo, pero debemos seguir creando formas e incentivando a los demás deportes a crear formas de subsistir. Hoy en día, por ejemplo, hay un gran problema con los deportes de combate porque pues, la gente no los ve, más allá de tal vez una participación en los Olímpicos, con muchas cosas, y creo que el derecho trae todas las herramientas para decirle a la gente, usted puede hacer plata sin necesidad de depender del Estado. Y es a través de la creación de sistemas de transferencias, de unos reglamentos robustos en los cuales la gente puede decir, y esta competencia está chévere, está limpia, tengo unas garantías, y creo que ese sería como el primer reto que yo vería, y siguiendo por fuera del fútbol, que es, como muchos saben, uno de los temas que más me apasiona y creo que es uno de los retos que tiene por solucionar el deporte en general, y es la participación de personas transgénero en el deporte. Esto ha tenido discusión y no es una discusión del año pasado, no es una discusión de muchísimos años, porque incluso y creo que está muy también atada a lo que veíamos en el panel anterior de inclusión de género en general. Y es que desde 1904 en los Olímpicos estaba prohibido que las mujeres siquiera participaran del deporte. Y se hacían los mismos procedimientos que vemos que hacen hoy en día antes para determinar que no estuviera una mujer compitiendo, y los mismos análisis genitales y un montón de cosas para decir tú puedes o no puedes estar. Y hoy en día nos vemos expuestos con los mismos exámenes, la misma exposición a las personas y sus derechos fundamentales y humanos a este tipo de exámenes, y es una de las grandes preguntas que tenemos en el derecho deportivo, porque creo que es aquí donde nos enfrentamos a todos estos juicios de ponderación de derechos en los que si tenemos un montón de retos en inclusión de mujeres en el deporte, no solo en el fútbol, ahora le vamos a poner un asterisco adicional y es las personas transgénero. Y tristemente lo hablo desde el lado femenino porque, pues, me disculparán las palabras, a nadie le importa si un hombre transgénero decide participar en deportes masculinos. Siempre la discusión está en que una mujer transgénero quiera participar en deportes femeninos por muchos temas que están pues, asociados a las creencias, las diferencias de tamaño y un montón de cosas que vemos los casos desde Caster Semenya, que ni siquiera es una mujer transgénero, es una mujer que nació con una diferencia en el desarrollo sexual y aún así se vio expuesta a cientos de violaciones de sus derechos fundamentales, de exámenes, cientos de médicos, probar un montón de cosas para poder hacer lo que muchos quisieran, que es tener una carrera deportiva. Y de hecho en Colombia ya tuvimos un primer caso de deporte transgénero en la Liga de Voleibol de Antioquia, en donde pues muchas veces por esta ponderación de derechos que tenemos que hacer, los directivos van a decir, no, pues voy a proteger a las deportistas femeninas, y en la reglamentación sacan las personas tendrán que competir con el sexo asignado al nacer, y entonces estaban directamente excluyendo a una deportista. Y esto llevó a una acción de tutela en la cual el que la pueda leer es uno de los mejores fallos de tutela que yo he leído en mi vida, porque el análisis que hace la juez de toda esta jurisprudencia que hemos tenido nacional e internacional en temas de inclusión de personas transgénero, y llega a la conclusión de que esta cláusula, esta línea literalmente que se incluyó en la reglamentación de la Liga de Voleibol de Antioquia vulneraba los derechos fundamentales de esta persona. ¿Y esto para qué sirve también? Para que los directivos puedan decir, mire, yo tengo un fallo judicial que me permite a mí permitir la participación de esta deportista,
en el deporte de su sexo después de la transición. Y también los protege a ellos desde el punto de vista de que estén los directivos de otros clubes distintos, pero porque la deja participar, pero es que usted tenía una cosa, y en sí el derecho también le da las herramientas a los directivos para poder decir, yo tengo un fallo judicial que me obliga a dejarla participar. Pero por supuesto, esto es un tema que no tiene respuesta y creo que si acá estamos 30 personas, podemos tener 30 opiniones distintas respecto de la participación de las personas transgénero, y este es uno de los grandes retos y las preguntas a resolver, y que ahorita pues yo personalmente estoy muy atenta de lo que se resuelva en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de Caster Semenya, porque creo que va a cambiar por completo la composición del derecho deportivo como lo conocemos. Bueno, buenas tardes. Gracias por recibirme acá una vez más. Nico, gracias por estar aquí. Doctora Daniela, también es un honor compartir la mesa. Sé que tenemos poco tiempo. Entonces, respecto simplemente a los retos más importantes, creo sin querer ser redundante, porque ya hablamos un poco de eso de manera más específica, de las consecuencias del caso Yarrá hoy por la mañana, pero seguramente en términos normativos va a ser un desafío de FIFA cómo va a acomodar, digamos, y no para no emular lo que dijiste, pero la ponderación no solo de derechos, sino de derechos fundamentales y de intereses, y también de que hoy todos que estamos estudiando derecho deportivo sabemos de el concepto de la especificidad del deporte. A raíz o utilizando este concepto, FIFA pudo, por ejemplo, crear las ventanas de transferencias que obviamente si vamos a un análisis ortodoxa, como lo hizo ahora en el caso el Tribunal Federal, el Tribunal de Justicia Europeo sobre el caso de Yarrá, nunca se podría aceptar si valoramos la libertad de circulación de trabajadores, nunca se podría aceptar en el ámbito europeo la existencia de ventanas de transferencia, por ejemplo. Entonces, esta ponderación que el fútbol en particular, el deporte de manera general, con la fuerza del Comité Olímpico Internacional, pero el fútbol en particular, siempre hizo prevalecer de alguna manera las especificidades, las necesidades que el sistema de fútbol diseñó a lo largo de los tiempos. Y lo que se ve con estas decisiones es que no, que el fútbol es un segmento que también es permeable y en particular, obviamente, de manera imperativa, tiene que ser permeable al respecto a los derechos fundamentales. Eso, y yo a lo largo de 25 años trabajando, lo vi violaciones de derechos fundamentales de todas matices, digamos, para traer un tema acá que me parece que es muy específico. Ustedes pueden buscar, quizá van a encontrar un caso donde se reconocieron daños morales en favor de un futbolista, que es el caso Ariosa, que es un caso excepcional que involucraba a Olimpia, un jugador con cáncer y bueno, la despedida ha sido terrible. Yo recomiendo que lean este caso donde hay ahí, se concedieron daños morales. Pero a mí me sorprende porque hay base legal en el sistema del Código Civil suizo, no hay ninguna prohibición en la normativa FIFA, y nosotros vemos con una frecuencia impresionante clubes en algunos países en particular, donde por ejemplo lo más normal es retener el pasaporte del jugador para que no salga hasta que firme un finiquito de común acuerdo. En el fútbol nos acostumbramos a entender como normales conductas así. Yo tenía un cliente que estaba, bueno, no voy a mencionar el país, pero un país del este europeo, y cuando se fue al shopping con su familia, cuando volvió, habían cambiado la llave de la casa. Creo que otro episodio que al final después muchas situaciones se arreglaron ha sido involucrando al Sporting de Portugal, donde dicen algunos que el presidente abrió las puertas para que la hinchada entrara para pegar a los jugadores. O sea, esas situaciones en una relación normal de trabajo que nos centra un club en fútbol, por lo menos en tribunales brasileños, le otorgan al reclamante, al empleado, daños morales, sí o sí. No hay ni discusión en eso. ¿Por qué tenemos tanta resistencia? Y más sabemos, creo que acá la doctrina y la práctica de aplicación del principio de la indemnización por daño moral
también es disuasoria, o sea, es para prevenir que las conductas se repitan y se repitan y se repitan. Entonces, este es un punto que yo lo veo que el fútbol tiene que estar mucho más atento y no, yo hace como 10 años yo me involucré, fui contratado como abogado de Paco Casal, que es un agente muy controvertido, muy exitoso, uruguayo. Paco Casal ha sido el primer agente sudamericano que hizo un golazo con la transferencia de Recoba para Inter Milano y ahí explotó los límites de comisión y de transfer en su momento. Y Paco empezó una pelea contra la Conmebol por los derechos de televisión, que después, a raíz de eso, estaba todo cayó el sistema de FIFA Gate, Conmebol Gate y toda la antigua Conmebol, los ex directivos. Y yo ahí estuve involucrado. Y lo que escuché muchas veces, y yo sabía, bueno, las puertas se van a cerrar para Paco, para los clubes que están con él, para vos como abogado. Y efectivamente, yo profesionalmente, bueno, cobré honorarios justos para trabajar porque sabía lo que venía. Fueron 10 años duros, ¿eh? Porque el sistema te dice, ¿quieres estar en el sistema? Tienes que trabajar acá adentro. No lleves nada afuera. Y si vamos ahora a averiguar las decisiones en el caso de la Superliga, en el caso de Yarra, varios otros casos, el deporte va a tener que comportarse de una manera que se exige hoy en términos de respetar por lo menos los derechos fundamentales. Eso de una manera general me parece que es una preocupación de FIFA, tiene que ser una preocupación también del CAS, ni hablar de las federaciones nacionales y de las confederaciones. Y acá dejo simplemente una provocación, una interrogante. Todos los que FIFA llaman stakeholders principales, los protagonistas del fútbol son jugadores, clubes, federaciones nacionales, la FIFA, confederaciones, agentes, la familia del fútbol. Piensen un poco qué obligaciones tiene una confederación, porque los jugadores tienen muchas, los agentes tienen varias, los clubes, las federaciones, todas tienen, pero piensen un poco qué número y cuál es la amplitud de las responsabilidades y obligaciones de las confederaciones. Tiene un papel que a mi juicio es muy confortable, muy confortable. No quiero decir que no funcionan bien, mal, pero seguramente podría haber un escrutinio, una averiguación un poco más incisiva y quizá crearle algunas obligaciones un poco más. Listo, perfecto, ¿no? Lo que ustedes dos están tratando son temas muy complicados, son temas que además no se van a solucionar de mañana. Es un tema que obviamente va a estar recurrente y que van a llegar casos y digamos lo que ustedes dos apuntan es completamente certero. Mm, Yo quería aprovechar también, ahorita FIFA ha sacado, digamos, ese nuevo modelo de la mediación. La mediación como ese mecanismo alternativo de resolución de conflictos que tenemos muy metido en la cabeza nosotros acá en Colombia, pero que poco lo utilizamos, que en realidad podrán considerar que es un error, podrán considerar que es un acierto, pero yo sí quería preguntarles a ustedes qué opinan de esa nueva incursión de FIFA en la mediación y esos alcances que tiene, digamos, esa figura. Bueno, yo veo, digamos, no es que la gente no le cree en la mediación, es que la mediación en general te lleva a un resultado más rápido. Y considerando que un elevado número de las disputas tiene que ver con cuestiones financieras y el deudor no tiene interés en acelerar el resultado. Entonces, ese es un punto que para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque va a ser como que si no tienes plata, tienes una decisión en contra con una mediación que sea eficaz como de FIFA, que tiene valor de juzgado. Esa es la mediación de FIFA tiene valor de juzgado. O sea, una vez que las partes se arreglen, se somete al Tribunal del Fútbol, que la homologa como si fuera un consenting award del CAS, y ella vale como decisión. O sea, ese es un punto que la gente no quiere acelerar, y yo digo eso sentado en la silla del Inter, por ejemplo, de Fluminense, que son acreedores, pero también deben un montón de plata. Entonces, ese es un punto.
El otro es que cuando son disputas más personales, donde un jugador y un club, no hay a veces ambiente para llegar a una conclusión que sea amigable, entre comillas. Y el tercero, efectivamente, es la cultura. Y, o sea, para cambiar la cultura que está conformada por esto que justo acabo de mencionar, se lleva algún tiempo y hay que tener ejemplos que son buenos para que la gente pueda averiguarse en un caso específico, ¿vale la pena la mediación o no? Eh, no quiero, simplemente de manera incidental, si tenemos tiempo, vuelvo al tema de las sell-on clauses, que son las participaciones en ventas futuras de jugadores, es decir, un club, Millonarios, transfiere un jugador al Inter de Porto Alegre, recibe $1 millón y aún se queda con un 20% de una futura venta. Esa es una manera muy sencilla de ponerlo, participación en derecho económico o sell-on fee. No son exactamente sinónimos, pero muy similares. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones? Pueden ser arreglos muy sencillos como esto. Podemos tener una frase, como justo acabo de decirlo, si es un contrato de sell-on fee, es una cláusula de sell-on fee. Pero también puedes sofisticarle y tener 2, 3 páginas sobre eso. Nosotros tuvimos un caso donde transferimos a Yuri Alberto, que es el delantero de Corinthians, a Zenit. Zenit, por ocasión de la guerra, había FIFA editó la norma Rusia-Ucrania que permitía a los jugadores salir sin necesitar de autorización de los clubes en razón de la guerra. Yuri Alberto se aprovechó, no estoy criticando, simplemente quería salir de Rusia, presionó el club y el arreglo posible en su momento por CSKA, perdón, Zenit ha sido un préstamo de la Corinthians y en cambio de este préstamo habían opciones de compra de Pedriño. ¿Cuánto vale una opción? Yo no sé. Habían cambios de jugadores entre los clubes por préstamo. ¿Cuál es el monto financiero que se puede atribuir a específicamente al préstamo del jugador A y B? Pasados 6 meses, lo compran a Yuri Alberto. Plata, se quedan con derechos económicos y otro cambio de jugadores y otro cambio de derechos económicos entre jugadores. Imagínense ustedes la dificultad para, primero, defender que el Inter tiene derecho a participar en todo eso, incluso en la cantificación, o sea, el monto que representaba una opción de compra de otro jugador que era Pedriño. Pero sin duda tengo derecho. Pero ¿cuánto es ese derecho? ¿Cuánto tiempo vamos a llevar? Una caja de Pandora ante la FIFA y el CAF. Puedo ganar más, lo que pienso, lo que quiero, pero no de lo que pido, sino extra petito, ultra petito, pero puedo ganar mucho menos. Y a CSKA, a Zenit, lo mismo. Entonces, este contrato lo hicimos de una manera muy, pero muy profundizada, intentando abarcar todos los activos posibles que podríamos tener interés en el futuro. Empezamos el litigio ante la FIFA. Asume ellos, yo digo, bueno, o vamos para una mediación o esto va a demorar muchos años en el caso. Me encantaría saber la decisión para saber cómo se hace la liquidación de estos activos que no son tan tangibles como la opción de compra, como los préstamos, pero al final hicimos la mediación en el caso, en la FIFA. Y logramos un muy buen acuerdo, creo que para las dos partes, obviamente menos lo que esperaba el Inter, pero Inter justo acaba de recibir la plata en 2 meses. Seguramente estaremos peleando por 2, 3 años. Entonces, creo que es un ejemplo para un caso muy complejo donde las partes sabían que había un riesgo muy largo involucrado en esperar por una decisión. Creo que hay que evaluar caso a caso, pero no descartar ya de plano, de inicio, de irse a una mediación. Yo estoy de acuerdo con que el principal problema que hay con la mediación es un tema cultural. Y es que en sí ni siquiera en una mediación o por fuera de el derecho deportivo, por lo menos para el caso colombiano, estamos acostumbrados a eso. En Colombia no estamos acostumbrados a los métodos alternativos de resolución de disputas. En Colombia es o voy al juzgado o miro si tengo una cláusula arbitral. Esa también funciona. Pero pues las vías de hecho también a veces son un poco más eficientes. Pero, por ejemplo, incluso con temas como la mediación o con la amigable composición,
por lo menos en Colombia, tenemos una falta siquiera de realmente una regulación para hacerla. O sea, si uno mira lo que nos traen los códigos, es como, la mediación es esto, vamos a poner a alguien que hable entre ustedes y lleguen a un acuerdo y firmen tal cosa. Y ya, no hay media regulación y lo mismo pasa con los casos de amigable composición. Entonces, si ni siquiera nuestros órdenes nacionales estamos acostumbrados a estos métodos, pues mucho más difícil va a ser irnos a enfrentar a una mediación en FIFA de una forma internacional en la que ni siquiera sabemos a qué estamos jugando. No tenemos reglas, o sea, culturalmente no tenemos unas reglas claras de cómo hacer esto. Y otro problema que yo le veo es que desconozco si eventualmente esto bajará a las federaciones nacionales, pero por lo menos ya tenemos una gran problemática respecto de la naturaleza jurídica de las decisiones que toma o tomaba la Cámara Nacional de Resolución de Disputas y que empezamos a intentar darles el carácter de decisiones arbitrales y entonces no tenemos la cláusula compromisoria, entonces firmemos un compromiso entre nosotros dos, pero entonces el jugador dice, oiga, ¿será que si lo firmo, o sea, que siquiera llamo al club a decir que lo voy a firmar porque de pronto no me van a convocar a selección si me pongo a demandar, si hago esto o lo otro? Entonces, ¿qué va a pasar incluso entonces si después es una cosa que ni siquiera tenemos claro cómo lo vamos a hacer? Creo que es un gran reto. A mí me parece que los métodos de solución, los métodos alternativos son realmente la respuesta a todo. O sea, en la vida es, es lo mejor que tenemos porque, como lo decía Daniel, pues tenemos las cosas mucho más rápidas, nos sentamos en la mesa, realmente muchas veces los casos, por más que tengan un fondo financiero, hay muchas cosas detrás que ni siquiera son la plata. Es usted me incumplió, yo le dije, usted me dijo, es que usted me había prometido que me iba a traer una casa a vivir en no sé dónde y realmente no me dio. Y al final lo que hacemos es cuantificarlo en plata. Pero hay muchos problemas en el fondo que no se pueden resolver solamente con los métodos judiciales o con lo que nos trae el reglamento dentro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas o la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA para decir, esto lo arreglo. Sería mucho más fácil sentados en una mesa hablando y diciendo, ¿usted qué quiere? ¿Qué le hace falta? ¿Y usted qué quiere que yo le dé? Me parece a mí que es como un método muy interesante y ojalá realmente llegue a funcionar. Perfecto, no. Hay dos temas que quiero tratar con ustedes. Digamos, uno de esos tiene que ver con la tecnología. Tiene que ver con esa incursión de el deporte, la inteligencia artificial, a qué estamos expuestos legalmente nosotros en el fútbol. Estamos viendo la implementación del VAR, estamos viendo la implementación de diferentes tecnologías, no solamente para determinar el rendimiento de un jugador, sino, mejor dicho, hay una cantidad de datos ya, el Big Data ya lo tenemos, y quería saber ustedes qué opinan, digamos, que nosotros podríamos hacer o que FIFA podría hacer a la hora de poder como tratar este tema que es tan complicado porque pues estamos hablando de temas que todavía no conocemos, ¿sí? Entonces quería saber ustedes qué opinaban al respecto de esa incursión de la tecnología en el deporte. La dejo a vos. Yo creo que hay una premisa fundamental para la incursión de la tecnología en el deporte y es entender que no es infalible. Que sí, o sea, siempre creemos, no, es que el VAR nos va a trazar la raya, pero por ejemplo en Colombia tenemos un gran problema y es que las cámaras del VAR no son las mismas cámaras que nos transmiten el partido. Entonces yo en mi casa pude ver clarito el fuera de lugar, pero probablemente la cámara que estaba grabando para el VAR no es tan clara. Tenemos discusiones como la semana pasada el resbalón de Julián Álvarez, de lo tocó 2 veces, no lo tocó 2 veces, teniendo la cantidad de cámaras que ustedes se imaginen. Y yo aún no decido. No sé si ustedes ya decidieron internamente si lo toca o no lo toca. Pero yo aún no decido, porque hay una toma en la que uno dice, obviamente lo toca, y una toma en la que dice, creo que lo pasa por encima. Entonces creo que el primer reto que tenemos es darnos cuenta de que la tecnología también nos puede fallar. Y si tenemos esto con las cámaras en el bar,
¿Qué va a pasar con una inteligencia artificial que el día de mañana nos proyecte que un niño, según los datos que tiene, va a ser el próximo Lionel Messi? Y le creo a eso y entonces a raíz de eso empiezo a poner unas cláusulas ridículas y a decir es que este muchacho va a ser, yo no sé si a los 17 se va a romper el cruzado. Entonces, creo que el mayor reto es no basarnos 100% en la tecnología, pero creo que sí también tenemos que crecer también jurídicamente desde el punto de vista de aprendernos a apoyar en la tecnología. Hoy en día hay muchos procesos de scouting basados en tecnología y en Big Data en que les van a decir, no, es que este pelado porque la pierna le mide 1,30 va a ser, Dios mío, el mejor del mundo, y este que le mide 1,29 no tanto porque es que la rodilla la tiene un poquito corrida para allá. Y creo que esto también puede volverse un poco peligroso desde dos puntos de vista. Uno, el tema de protección de datos personales y datos sensibles, porque una cosa es que yo esté usando los datos de cuánto corrió, qué tan fuerte le pegó al balón, cosas que en teoría son evidentes. Pero la tecnología sí va hacia estas cosas de cálculos que están literalmente relacionados con qué tan grande tiene la rótula un jugador y que la información médica es información sensible. Por algo las historias clínicas son información reservada. Entonces, creo que ahí es donde los abogados tenemos un reto grandísimo de poder realmente crear unas cláusulas de protección de datos importantes para los jugadores y para mí especialmente de los menores de edad, que además tienen una protección especial por ser datos de menores de edad, sin que eso limite a que un club o que un tercero pueda estudiar y seguir creciendo en el deporte por el lado de la tecnología. Y el segundo reto que veo también, que está un poco atado a la protección de datos, está relacionado con el tema de apuestas. Y es, pues, basado, al final, así la gente crea que no, las apuestas son 90% estadística. Obviamente, hay cosas como el 7-1 de Brasil-Alemania que nadie en su vida se lo iba a imaginar. Pero, pues, pasa. Y las apuestas están basadas mucho en estadística y análisis de Big Data. Incluso cosas tan sencillas como contar cartas son estadística. Entonces, creo que también la protección que debemos darle a esta información que se está tomando, que es sumamente útil, también debe estar enfocada a la forma de protegerla para proteger al deporte de la filtración de esta información. Daniel, yo no puedo dejar que te vayas y que no nos cuentes del caso Suárez. Eso, digamos, no puedo dejar de irme. Yo quiero preguntarte sobre el caso. ¿Cuál fue lo más complicado que tú tuviste que analizar en ese caso? ¿Qué fue la cuestión que más te tomó, digamos, esmero, que le echaste más cabeza para, digamos, establecer esos argumentos? Bueno, yo estaba en mi segundo día de vacaciones de invierno con mi ex mujer, mis dos hijas, sí, mis dos hijas, en Santiago de Chile, y al segundo día me suena el teléfono, me llama Alejandro Balbi, que era el secretario general de la Federación Uruguaya. Uruguay ya, Suárez ya había recibido una sanción durante la Copa del Mundo, eso tramitó después del partido, tuvieron menos de 24 horas para presentar la defensa, lo sancionaron en el comité disciplinario y 2 días después juzgaron la apelación, o sea, yo creo que en 72 horas, 4 días ya estaba juzgado definitivamente en el ámbito FIFA y ahí se abrió la puerta para ir al CAS. Y ahí me llama y me consulta si yo estaría interesado en trabajar en este caso para llevar el caso al CAS, representando a la Federación Uruguaya, no solamente a Suárez, sino que también a la Federación Uruguaya. Entonces, en este caso, yo agarré el caso, bueno, no pude disfrutar de las vacaciones, tuve que trabajar toda la noche, todas las noches ahí nos quedamos y involucré para trabajar conmigo a Dave Casserly, que hoy es árbitro del CAS, pero siempre ha sido, es un irlandés que vive en Lausanne, la sede del CAS, es un abogado de alto nivel, y también
Internamente trabajaba Horacio Pintos, no sé si ustedes lo conocen, Horacio Pintos. Si ustedes no lo conocen, digo, en cualquier ámbito de enseñanza o ámbito profesional relacionado a transferencias, lo inviten. Es el director de registro de transferencias y el manager del TMS de la Federación Uruguaya de Fútbol. Para mí, una de las cabezas más impresionantes que hay en el mundo del derecho deportivo. Es un consultor externo de la FIFA y es un tipo muy generoso, pero muy generoso. Entonces, estábamos los tres trabajando, pero yo más o menos capitaneando eso, pero David Kessel estaba en el front en Suiza. La primera cosa que lo hicimos, en primer lugar, nuestro papel ahí no era un papel principal como abogados. El papel principal estaba con Jordi López y Lucas Ferrer, que estaban llevando el caso por Barcelona, que entonces había fichado al jugador, y por Suárez. Paréntesis. Un tema que mucha gente en términos de due diligence, cuando va a contratar un club, se olvida, es lo que está en el reglamento FIFA, de que si un jugador tiene pendiente una sanción, él carga esta sanción para el nuevo club, aunque esté en otro país. Pero hay que ver a veces que hay procedimientos disciplinarios pendientes y el jugador se transfiere. Y si sale la decisión, él la va a cumplir la decisión. Y en el caso Suárez, Barcelona le contrató incluso sin haber decisión, pero sabía de los riesgos. Entonces, para quien los abogados de clubes en particular, hay que mirar más allá de la existencia o no de la sanción, sino de la posibilidad, y ahí obviamente en particularmente la cuestión de doping merece más esmero en la redacción de los contratos de fútbol. En particular, si la quiere vincular bien con una cuestión de rescisión por justa causa. Bien, pero en este caso, ¿qué pasó? No voy a contar todo el caso, pero como abogado, lo primero que nos saltó es decir, mira, el problema acá que ya mordió en Holanda, ya mordió en Inglaterra. Eso empieza ahí. Un juego con televisión para todo el mundo, récord de audiencia. Copa del Mundo, algo inusual en el fútbol, porque el codazo es usual en el fútbol, la mordida no es usual en el fútbol. Usual, no digo lo que es más violento porque ya llegamos ahí. Entonces, la primera que decimos, mira, tenemos que poner este jugador a irse a un psiquiatra 5 días en la semana hasta que llegue el juzgamiento. Esa es nuestra opinión. Llamamos al mejor especialista psiquiatra de Liverpool que había tratado a él a su momento de la otra mordida inglesa. Bueno, y lo llamamos, es un tipo, un psiquiatra, un competente, un tipo ocupado, y dice, mira, no, yo no puedo ser de Liverpool, y él tiene que venir acá. Bueno, llamamos, hablamos con el agente del jugador, un tipo muy conocido. Vamos a hablar, no, él no va. Entonces ustedes que lo envíen el psiquiatra a Barcelona. Llamó al psiquiatra, el psiquiatra, no, está, aquí voy, cobro tanto, no sé qué. Llamamos al jugador, al representante del jugador, pero la Federación Uruguaya cree que es tan importante así, entonces que lo paguen los costos para trasladar al médico. Un tipo que va a ganar millones y millones. Bien, o sea, nosotros como abogados decimos, mira, es muy importante que se presente ante el tribunal y pruebe que sabe de la gravedad de los hechos y que está preocupado. Nuestra opinión no ha sido llevada en consideración, no digo que por los abogados, sino por el jugador. Al final la decisión es del jugador. No quiso someterse. Bien, vamos para el juzgamiento. Hicimos prueba, la condenación ha sido muy dura en mi opinión y equivocada en algunos aspectos. Les explico por qué. Hubo premeditación en la acción de él, no hubo premeditación. Si vas a ver el video, él está disputando y muerde. ¿Hubo consecuencias? Ninguna consecuencia. Chiellini tampoco salió de las 4 líneas del gramado. Ninguna consecuencia. Bien, no hubo consecuencia ninguna con esto. Y ahí les digo, tenemos el codazo de Leonardo de Brasil en Estados Unidos, donde quebró la cara de Tab Ramos, que nunca más jugó al fútbol. 4 partidos. Tenemos en la misma Copa del Mundo de Estados Unidos el codazo de Tassotti en Luis Enrique de España. Le quebró la nariz de Luis Enrique. 4 partidos. Tenemos la premeditación de Zidane en Materazzi. Materazzi lo mereció, habló de la hermana y la madre, probablemente. Yo no digo que no mereció, pero
¿cómo dicen? No, no es la reacción, bueno, devolver una ofensa no te absuelve en el deporte, en el derecho. Te mitiga, pero no te absuelve. Llevó 2 partidos, Zidane, con premeditación. Él hace así, escucha, sale y vuelve. Obviamente que no ha sido un cabezazo enorme. Por el otro lado, otro aspecto de la condenación ha sido la reincidencia. Llevar en consideración los 2 episodios en que se involucró con mordidas en Inglaterra y en Holanda años antes. Pero yo le pregunto a ustedes, reincidencia es algo muy técnico, es técnica jurídica. ¿Cuántos años estamos hablando? Podrías buscar lo que pasó hace 10 años, 8 años, pero de otro lado, en una competición como una Copa del Mundo, FIFA tiene que tener la habilidad o la capacidad de punir, como puñó Suárez, cualquier jugador en esta competición. ¿Y ustedes creen que FIFA sabía del histórico de cada jugador de cada país, como pasó en Zambia o en Brasil, en el Campeonato Gaucho, por ejemplo? Entonces, tiene que tener un database para saber todo eso para aplicarle. Pero ahí agarramos la misma competición. Y FIFA dice, no, una reincidencia, que no sé qué. Pero Pepe, después de lo que hizo en Real Madrid, que pisó a un tipo en piso, llevó 10 partidos. Pero llevó 10 partidos. ¿Sabe qué pasó en la misma Copa del Mundo de Brasil? Pepe por un cabezazo en Miller, que tampoco ha sido para reventar la cabeza, pero es un acto de indisciplina. Llevó un partido. Entonces, claramente ahí no se llevó en consideración la reincidencia. Entonces, esto es más allá de un tema que es que cuando un árbitro, y ahí tiene que ver con la tecnología un poco también, pero hay una regla que si el árbitro falló, y él falló mal, pero falló, si el árbitro falló, no puede haber revisión y ni iniciarse un procedimiento disciplinario si el árbitro no ha expulsado. Y el otro argumento finalmente es de que había un juego muy importante pasando. Yo les pregunto, ¿ese es un argumento jurídico? A mí me parece que si FIFA quiere decir que en la Copa del Mundo, que es el producto más importante, o Conmebol en la Libertadores, que las penas del código disciplinario serán multiplicadas por 2 o por 25% y ponerlo en una norma porque te vale, es un monto que está protegiendo el producto, ahí sí tendrías un argumento, una norma jurídica a aplicar, pero no puedes salir de algún sitio que por el hecho de que has sido en un partido más importante vas a agravar la pena. El derecho deportivo sancionatorio obviamente no es derecho penal, pero es sobrino, es de la misma familia, de la misma matiz. Y cuando hay eso, los derechos fundamentales del debido proceso, eso hay que preservarse. Y eso sí, si me permite, volviendo al tema anterior, eso me parece, es algo que como yo soy miembro de la Asociación Internacional de los Abogados de Fútbol desde su principio. Somos 140 abogados en todo el mundo. Hoy soy vicepresidente. Y algo que me peleo mucho ahí es que alguien tiene que proteger no solo las prerrogativas de los abogados, porque al final defender a que el abogado pueda trabajar bien es defender que pueda defender bien su cliente al final, pero también exigir que los derechos, les cuento una que no es una anécdota, ¿ok? Una determinada confederación, un procedimiento, y uno de los jueces de la comisión de apelación o disciplinaria, no me acuerdo, simplemente dejó la cámara descolgada toda la audiencia, juzgando a un jugador que podría sacarle de una semifinal de una Copa Continental. Y al final, cuando por un equívoco él le enciende la cámara, estaba en su cama sin camisa. Bueno, cuando cobras de un club 100.000 euros o 100.000 dólares por un retraso de un minuto, tú no me lo puedes dar una justicia de este nivel. Yo estoy de acuerdo que tenemos que elevar el nivel de las competiciones, la logística, en todo el mundo, en particular UEFA, Conmebol y todo, pero dame una justicia que sea mínimamente en el mismo nivel de lo que exigen hoy las confederaciones y federaciones de los clubes que tienen que gastar un montón de plata. Tienen que tocar preguntarle.
No, pues, Danieles, voy a decirles, en verdad, muchas gracias, Dani, por estos minutos, por todas esas grandes contribuciones que estoy seguro que todos acá nos llevamos. Y ya le voy a dar la palabra a Iván, que está que se habla. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias, Dani, muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Daniel, muito obrigado. Parabéns. Espero, em todo caso, que Colômbia ganhe de Brasil hoje. Si es para ganar, que sea Carbonera o Correa. Bueno, ahí que ganemos, pero con gol de Borré y Carbonero nos sirve. 7-0 me acuerdo. Ahora Pero digo, No, pero para digo, regresar. al contrario, ya digo que 7-1 había ganado Brasil. Bueno, muy bien. Nos queda un último momento de cierre. Van a tener una tarea importante. Porque, bueno, ha sido un evento largo. Gracias a todas las personas que se quedaron, las personas que están todavía conectadas y que han estado durante todo el día siguiendo el Zoom. Vamos a hacer la presentación oficial. La realidad es que en la Universidad Javeriana hoy existe un semillero de derecho deportivo que no nació por iniciativa de ninguno de los abogados que conformamos la planta profesoral. De hecho, siempre las investigaciones que hemos hecho y las publicaciones que hemos hecho en derecho deportivo habían salido desde el Departamento de Derecho Laboral, pero aquí un grupo de estudiantes muy de iniciativa propia, acompañados del profesor Andrés Charria, y como yo soy profesor de planta, me toca estar aquí parado, siendo el director ad honorem realmente de un semillero que realmente dirigen Nicolás Camelo y Felipe Osorio, que les va a pedir que pasen acá. Van a tener la tarea de contarles a las personas de qué se trata el semillero. Ya te doy la palabra. Eh, y para las personas que se queden, ustedes van a tener la tarea de decir un número y vamos a dar la entrega formal del balón aquí con nuestro director de rifas, juegos y espectáculos. De Tensa, que es Juan Pablo. No hacía rechazos y no sé qué, se metía en problemas con Entonces no es una rifa, es una asignación directa por parte de ustedes. Entonces, adelante, muchachos, cuéntenos un poco cómo llegaron al semillero y las líneas de investigación que están manejando. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me presento, soy Felipe Osorio y junto a Nicolás pues decidimos hace un par de semestres crear este semillero. Era una idea a la que realmente veíamos muy difícil materializar, pues estando en semestres tan abajo. Yo soy estudiante de octavo semestre ya actualmente y pues la verdad no veíamos muy cercana esta posibilidad hasta que Andrés nos acercamos a él y nos dio esta oportunidad de poder hacerlo y pues la verdad estamos muy felices porque muchas personas intentaron hacer este semillero y no pudieron hacerlo por distintas razones y nosotros pues hoy en día estamos acá muy orgullosos de presentarles a ustedes oficialmente este semillero. Y sí, como decía Felipe, la realidad es que fue un reto crear este semillero de investigación en derecho deportivo. Como Felipe lo mencionó, muchas personas lo intentaron. Al principio, pues no diré nombres, pero nos tildaron de locos. Pero pues la realidad es que hoy en día estamos acá presentando este semillero. Estamos compartiendo con personas como Emilio García, como Daniel, que son tal vez las mejores personas en este ámbito. Y pues eso es una gran felicidad para nosotros como estudiantes, como Iván lo mencionaba. La iniciativa nació de nosotros como estudiantes. Actualmente somos más de 60 estudiantes vinculados al semillero. Contamos, claro, con la ayuda de ya profesionales como lo son Iván, Giovanni, Andrés, a quien debemos agradecerles por apoyarnos desde el minuto uno. Y nosotros que buscamos como semillero es seguir afianzando, seguir ampliando esta rama del derecho por la cual nos llamaron locos, pero pues como lo ven es una realidad. Y pues queremos seguir llenando esos vacíos, queremos seguir avanzando en esta rama del derecho en Colombia, que somos muy pocas las personas que nos dedicamos a esto, y queremos seguir haciendo que crezca y pues que Colombia sea tal vez lo mejor que tenga de derecho deportivo América Latina. Entonces pues ese es uno de nuestros retos como semillero. Y bueno, nosotros también a lo largo de este año y en los próximos años, mientras nosotros dirijamos este proyecto, la idea es que podamos realizar foros, seminarios, un moot court, que la idea es que lo vamos a realizar junto a la Universidad de los Andes
el rosario y el externado. Entonces, ya con esto, pues como Nicolás ya lo mencionó, nosotros actualmente somos 65 personas únicamente de la Javeriana, no tenemos gente externa de otras universidades y nosotros como cofundadores decidimos abrir 5 áreas en las cuales tenemos fútbol femenino, doping, litigios y arbitraje, derecho comercial y laboral deportivo. Entonces, en estas áreas vamos a tener para el 1 de abril nuestra primera entrega, el cual va a ser un paper donde van a haber diversos temas en cada área. Entonces, la idea es que ustedes puedan revisar este paper luego de hacer todas las correcciones el 5 de abril en la página de Instagram que tenemos nosotros, para que puedan revisarlo y ver si les interesa algún tema, si quieren hacer alguna corrección, bienvenidos sus opiniones. Y sí, nuevamente, gracias a Iván por la oportunidad. De una. Y pues sí, nuevamente, gracias a Iván, a Giovanni, que siempre nos dio el apoyo, y pues por supuesto a Andrés Charria, que confió en nosotros y nos dio el aval en la universidad, y pues gracias a ustedes por estar presentes acá el día de hoy. No, a ustedes felicitaciones porque realmente es trabajo 100% de ustedes y yo creo que eso hace que se muevan más los semilleros cuando las iniciativas son de los estudiantes, porque no es la agenda de un profesor investigando, no es la agenda de una oficina de abogados investigando o de una consultora investigando o de un profesional en derecho investigando, sino la agenda que se ponen los estudiantes y eso refresca las ideas. Y bueno, un número, muchachos. Sí, adelante. Buenas noches para todos, mucho gusto, Antonio Silva, vengo de la ciudad de Santa Marta, porque yo veo que hace más de 2 años las universidades como la Javeriana, la de los Andes, la del Rosario y la Externado, no ha hecho la especialidad en Derecho Deportivo. Hemos estado, en la última me inscribí en la Universidad Externado, nada más se quedaron 4 personas, no arrancó la especialidad y los seminarios, los semilleros serían buenos para que estudien la especialidad. Si queremos que esto avance, tenemos que especializarnos en esto, que es lo que nosotros verdaderamente queremos. O sea, y he quedado frustrado porque no he podido, llevo 2 años y no me he podido matricular ni nada y esperando, no hay estudiantes. O sea, eso es lo que yo quiero decirle, que la universidad, a través del semillero, haga la especialidad en Derecho Deportivo para poder inscribirse y graduarse en esto y poder más fortalecido el estamento, que es lo que yo pienso. Pues, tú disculpa, pero eso es lo que siento. Muchas gracias. Pues En España, por ejemplo, en Europa, no hay muchas en Latinoamérica. Entonces, sí es un tema que está por plantearse, que sí es un tema muy importante, el tema del derecho deportivo y eso, porque encontramos personas como Daniel, expertos en la materia, que dictan clase en las universidades en Europa, porque no las tenemos aquí. Entonces, creo que sí es un tema importante y es algo que de pronto en el futuro van a plantearse y de aquí nazcan nuevas iniciativas en la universidad y en otras universidades. Pues miren, varias cosas ahí, como, pues bueno, salimos un poco vayan pensando el número mientras. Y yo les comparto pues las reflexiones que nosotros tenemos alrededor del quehacer universitario y dentro de las estructuras de pensarse los pensums y demás. Al menos desde lo que es la Universidad Javeriana, porque sé que, por ejemplo, la Universidad Sergio Arboleda lo ha hecho. Tuve el infortunio de conocer la historia de quienes pagaron la especialización en el externado, que al final nunca se abrió por el tema de cupos de estudiantes. En general hay una crisis de la educación superior frente a programas tanto de pregrado como de posgrado por la dificultad económica que ha tenido, pero siempre hay como una constante reflexión universitaria de hacia dónde llegar. En la Universidad Javeriana, por lo menos, sí estamos evaluando qué tipos de posgrados crear, a qué tipo de profesionales les interesan. Por eso hacemos este evento cada año para ver cada vez cómo llega más gente. Tenemos unas tareas titánicas de posicionar además el derecho deportivo. Creo que aquí han estado pues Juan Pablo, Joe, Giovanni, Andrés, Daniela, Daniel pues que vino de visita, pero en general han estado los exponentes de Colombia y gente que se ha puesto la 10 para hacerlo visible desde distintas áreas. Yo creo que, por ejemplo, yo vengo acá y lo hacemos todos los años y no hay un solo evento en que Diego nunca esté.
Entonces ya uno va viendo que hay gente que sí le va a meter la ficha y eso empieza a construir. Nosotros tenemos una tarea titánica con Giovanni que es construir un primer tratado de derecho deportivo en Colombia. Lo empezamos a andar el año pasado, la idea es concluirlo en el curso de este y el otro año para que sea un gran libro de derecho deportivo que surja además realmente en compañía de los estudiantes. Arrancó con el semillero de derecho laboral y por supuesto vamos a vincular al semillero de derecho deportivo y en la medida en que eso fluya vamos a lograr que haya más estudiantes. Pasa una cosa y es que obviamente es un mercado todavía de nicho porque fíjense ustedes cómo estamos aquí hablando casi todo el día de fútbol. La única que tal vez se atrevió a hablar del deporte en general fue Daniela. Y el mercado es mucho más grande que eso, ¿no? Uno ve ciclismo, yo trabajo mucho con ciclistas y ese es un mercado que no está explorado y de hecho hay muchas cosas por hacer a nivel de derecho, pero si uno se va al deporte paralímpico, al deporte olímpico, al deporte aficionado, hay mucho terreno que ojalá cada vez haya más interesados en entrar para que logremos construir una comunidad de derecho deportivo. Yo creo que lo primero es construir una comunidad de gente que esté interesada en el derecho deportivo, empezando por ustedes, para uno poderle mostrar a la universidad, venga, es un programa que vale la pena, al que la gente se va a inscribir y demás. Por ahora creo que las ofertas van a estar en educación continua. La Universidad Javeriana particularmente tiene uno muy exitoso en Cali. Estamos desarrollando el que se va a hacer en Bogotá, aprovechando esta sede, la Torre Sapiencia y la virtual. El profesor Giovanni dirige un diplomado de Derecho Deportivo en la Universidad del Rosario. También otro miembro de ACODEPRO, se llama Luis Fernández, dirige un diplomado de Derecho Deportivo en la Universidad de los Andes. Él además también es árbitro del TAS. O sea, sí hay gente, lo que pasa es que tal vez son como esfuerzos esporádicos. En el Rosario, pues bueno, José Roberto Herrera ha sido miembro de comités FIFA y demás. Entonces creo que sí hay un camino para allá, pero no es tan sencillo. Digamos que no lo veo tan sencillo, es porque uno siente que la comunidad va creciendo, pero todavía le falta afianzarse, mostrarse. A Jove, por ejemplo, que es un tipo muy generoso, no le molesta que haya cada vez más firmas. De hecho, creo que lo alegra que haya cada vez más firmas compitiendo, pero cuando arrancaron como firma como tal, era él. Cuando arrancó Charria, era él. Y habría seguramente otros, pero todos como muy esporádicos. Hoy ya hay una Asociación Colombiana de Derecho Deportivo, hay muchos más abogados interesados, hay gente con iniciativa particular como Juan Pablo que dice, venga, hagamos un evento. Conocí al director jurídico de FIFA, conozco a Daniel Cravo, ¿por qué no lo armamos? Y yo creo que eso va generando comunidad para el posgrado. Entonces creo que con eso yo respondería de parte de la universidad las reflexiones que hemos tenido desde el curricular. Muy completo, muy interesante todas las charlas. Por mi parte, vengo ya en representación de la Universidad Externado y en efecto hemos tenido un problema muy grande con el tema de la apertura de la especialización, fundamentalmente no porque no tenemos el nicho, porque lo tenemos. Creo que todas las universidades lo somos conscientes. Todos estamos en ese rollo. Orando el derecho de deporte. Particularmente el problema que nosotros tuvimos, me atrevo a comentar un tema más del costo mismo del programa que de alguna manera por motivos administrativos de la universidad se sale un poco de las manos. Pero realmente hemos notado un crecimiento en todas las grandes universidades, por lo menos digo Bogotá, pero también por ejemplo la Javeriana de Cali, que tiene el programa diplomado que personalmente pero creo que es un nicho que está en crecimiento. Y nosotros desde la Universidad Externado, fíjense que me da curiosidad porque ustedes aquí lo trabajan todo desde el Departamento de Derecho Laboral, me parece razonable, nosotros lo manejamos desde el Departamento de Derecho Constitucional, pero estamos nuevamente reactivando esa línea del departamento, digamos, en los últimos años, un poco mucho lo que tradicionalmente todos los departamentos de Derecho Constitucional, derechos humanos, derecho público, etcétera. Pero a partir de este año hemos tratado de reactivar el tema de derecho deportivo y también estamos encantados de cooperar con la Javeriana, con la Universidad de Rosario, con la Universidad de los Andes, en seguir dignificando lo que es el derecho deportivo. No, pues excelente. O sea, qué mejor que saber de primera mano lo que está pasando en las universidades. Yo creo que eso construye nicho, que lo trabajemos juntos en las universidades. La idea del Moodcourt me parece fabulosa, de hecho.
porque es una buena forma de construir comunidad y de estudiantes que se van interesando, que son los que después estudian los posgrados. ¿Pensaron un número? El 48. Porque ese fue el año en que fundaron, en que se ganó Santa Fe el torneo, ¿o qué? Muy bien. Wendy Cristiana Pamela Moscoso. Se nos fue la abogada de Santa Fe. ¿Tiene otro número? Tiene 9 títulos por evaluar. 8. 8 no se puede, está online. 12. 12 también está online. No, 50. Sí, online. 15. 15. Haider Morales. Bien. Bueno, no, de nuevo, muchas gracias a todas las personas que estuvieron, a las personas que se conectaron. Un agradecimiento especial a Golti, a LBX, a Muñoz Tamayo Abogados, a Video, que vinieron acá a patrocinar y apostaron al evento, a todo el equipo. Pues está Jessica acá, pero estuvo Mayra, estuvo en su momento Guillermo, y a todo el equipo de Educación Continua que sacaron adelante el evento. Es la primera vez que llevamos esto y traemos esto a Educación Continua. Normalmente lo hacíamos en los auditorios de la universidad y pues en efecto un agradecimiento muy especial al equipo que ayudó a organizarlo, empezando por Joe, por Juan Pablo, por Giovanni. Muchísimas gracias por haber pensado en la universidad como anfitriona para esto, a Nicolás por haber presentado, y un gran aplauso para ustedes como organizadores y para ustedes como participantes. Gracias. No, pero salió bien. Ay, Julián, estaban muy buenos comentarios. Que no había alcanzado a pasar, pero que la mucha comentarios. Muchas gracias.